Psicología de la memoria, tema 5. La memoria semántica. La memoria semántica es un tipo de memoria declarativa consciente de la que depende nuestro conocimiento general sobre el mundo y el lenguaje. Esto incluye asociaciones de palabras, conceptos y símbolos. Todo lo que aprendimos en la escuela y la universidad, lo que sabemos de la actualidad social, películas, programas de televisión, etc., forman parte de este tipo de memoria. El término lo introdujo Kilian en los años 60. Memoria semántica versus memoria episódica. La memoria semántica, para Tulbin, en 1972, es un tesauro mental, el conocimiento organizado. Es el conocimiento sobre las reglas utilizadas en la manipulación de símbolos, conceptos y relaciones. Este sistema puede ser independiente de la memoria episódica, ya que no hay que relacionar los recuerdos con experiencias específicas. La memoria semántica es la información que comparten las personas que pertenecen a la misma cultura. Hace posible la adquisición y retención de información sobre el mundo que nos rodea en un sentido amplio. Por ejemplo, ¿las acelgas son reptiles o vegetales? La memoria semántica sería, por ejemplo, saber que el cielo es azul, que Galicia es una comunidad autónoma, saber cómo se usa un ordenador o recitar los meses del año. Y la memoria episódica sería, por ejemplo, recordar el primer día de trabajo, saber qué cené ayer, recordar nombres de compañeros de clase o recordar qué regalo recibió en su último cumpleaños. Durante los primeros años, los niños aprenden cosas nuevas que están en su memoria episódica, pero van pasando hacia su memoria semántica como conocimiento general, es decir, los conocimientos pasan de una a otra. Evidencia a favor de la existencia de la memoria semántica. Los resultados obtenidos a partir de pacientes con daños cerebrales y personas mayores indican que estos son capaces de adquirir conocimientos sobre hechos igual que adultos jóvenes con TROL, pero su memoria episódica se encuentra deteriorada. En casos extremos se puede perder la capacidad para recuperar la experiencia personal anterior. En pacientes amnésicos, revisión de 147 casos de Spears y Coles, se observaron trastornos de la memoria episódica y ligeros problemas de memoria semántica. Todo ello sugiere la existencia de estos dos tipos de memoria. En estudios recientes con imágenes cerebrales en adultos sanos, se ha observado que durante la fase de codificación de los estímulos se activa mayormente la corteza prefrontal derecha, en tareas de memoria episódica que en tareas de memoria semántica. La corteza prefrontal es la base de la conciencia y la corteza prefrontal izquierda está implicada en la memoria de materiales verbales. ¿Qué son los conceptos y cómo están organizados en la memoria semántica? Los conceptos son las principales unidades del pensamiento, son objetos abstractos. Según los filósofos, los conceptos constituyen los valores semánticos de las oraciones del lenguaje natural. Y según los psicólogos, los conceptos son representaciones mentales, constructos psicológicos dotados de propiedades semánticas. Las categorías son las representaciones de los ejemplares concretos de un concepto. Son los elementos principales del pensamiento y hacen posible la economía cognitiva. Una categoría es una clase de objetos o hechos que presentan la tendencia a agruparse. Ejemplo, en la categoría mueble incluimos mesa, silla, perchero, sillón, mesa de noche, etc. Así que los conceptos y las categorías organizan los objetos del mundo en clases con el consiguiente ahorro cognitivo, de manera que no haya que almacenar cada uno de manera independiente y suponga una sobrecarga del sistema. Ejemplo, categorizar a un perro implica que es un animal que ladra, que es mamífero de sangre caliente, animal de compañía y guardián de la casa. Modelos de categorización. El proceso de categorización consiste en tratar varias entidades diferentes como si fueran similares. Las categorías se establecen mediante aprendizaje en los primeros años de vida y se van actualizando con el tiempo. En los primeros estudios se comprobó que las palabras o dibujos se recuerdan mejor si pertenecen a una misma categoría. En los modelos clásicos se consideraba que las categorías están claramente separadas entre sí. Los conceptos son entidades perfectamente definidas de una categoría. Todo o nada, pertenencia o no pertenencia, con unos límites bien definidos.
Todos los miembros de una categoría son igualmente representativos de esa categoría. Estos modelos presentaban tres problemas. Uno, que es imposible especificar las propiedades definitorias de los conceptos. Dos, los estudios muestran que existe efectos de tipicidad, unos ejemplares son más típicos que otros. Y tres, que hay ejemplares cuya pertenencia a una categoría es dudosa. En los años 70 se propusieron otros modelos en los que se ha constatado que la tipicidad predice la actuación en las tareas de clasificación, adquisición de vocabulario, razonamiento inductivo y recuperación de la información. El efecto de tipicidad implica que no todos los ejemplares son igual de representativos de una determinada categoría. Por ejemplo, se responde más rápido a la frase «un jilguero es un pájaro» que «un águila es un pájaro». Modelos de ejemplares. Suponen que las categorías se representan en la mente mediante descripciones separadas de algunos de sus ejemplares. Al tratarse de ejemplares particulares no existe abstracción. Modelos de prototipos. Suponen que si existen ciertos ejemplares que poseen mayor número de propiedades pertenecientes a una categoría, se trata de prototipos, así que la clasificación dependerá de la semejanza con el prototipo de la categoría. Modelos mixtos. Se han propuesto estos modelos para categorizar ejemplares y prototipos. Características de las categorías. Una categoría es una clase de objetos o hechos que tienden a agruparse entre sí y tienen características comunes. Se utilizan para codificar la experiencia, economía mental, permiten realizar una serie de inferencias inductivas sobre el objeto y existe semejanza física entre los miembros de la categoría, que depende del nivel de abstracción de la categoría. Categorías naturales. Son las utilizadas por los individuos en la vida cotidiana. Se refieren a objetos, eventos o acciones. Se definen por su semejanza perceptiva. Los límites entre ellas son difusos. Según Rosch, las categorías pueden clasificarse de forma jerárquica según su nivel de abstracción. Categorías supraordenadas. Sus ejemplares se parecen poco entre sí. Categorías subordinadas. Sus ejemplares tienen algún grado de parecido. Y nivel básico. Las categorías de este nivel reflejan la estructura correlacional del medio y corresponden a los objetos del mundo, de la experiencia cotidiana. Tienen un papel central para el sistema cognitivo. Organización del conocimiento en la mente humana. La memoria semántica es un extenso sistema de memoria donde cabe el conocimiento léxico, los conceptos y las categorías. Organizar los conocimientos en categorías es una característica propia de la inteligencia humana. Se organizan permanentemente para poder integrarlos con otros conocimientos y tener un comportamiento adaptado y eficiente. Modelos de representación proposicional de la información. La idea aceptada entre los psicólogos cognitivos es que los seres humanos representamos internamente el significado mediante proposiciones o representaciones proposicionales, a través de un sistema de símbolos semejantes al lenguaje, formados según ciertas leyes, en el formato más apropiado, adaptado a nuestro sistema cognitivo y que esté disponible para recuperar la información de manera rápida y precisa. Concepto de proposición. Nació de la filosofía, dentro de la lógica simbólica, y la psicología la tomó de este campo. Una representación proposicional utiliza símbolos semejantes a los símbolos del lenguaje, símbolos discretos que se colocan en lugar de las entidades concretas a las que representan. Estos símbolos se combinan de acuerdo a unas reglas gramáticas que dictan qué combinaciones son las correctas. Son representaciones abstractas y amodales, no dependen de la modalidad sensorial. Los sistemas de representación proposicional implican que las proposiciones son los conceptos más versátiles que pueden expresar cualquier tipo de información. Si el investigador no incluye restricciones a su teoría, puede explicar cualquier resultado empírico. Modelos de redes semánticas. El léxico mental es la organización económica del conocimiento que el hablante de una lengua posee sobre las palabras que la forman. Cada palabra es una entrada léxica y se supone que se organizan como en un diccionario para recuperarlas con facilidad y rapidez. Desde la psicología cognitiva se han propuesto varios modelos para explicarlo. Los más populares
son los modelos de redes semánticas, donde se asume que las palabras están representadas en la memoria semántica como unidades independientes, relacionadas entre sí por medio de uniones o preposiciones. La forma más básica sería A es B. Ejemplo, un jilguero es un pájaro, y luego se iría complicando. La organización en esta red semántica va de arriba a abajo, desde animal hasta ejemplares concretos. De estos conceptos se pasa a otros ejemplares más concretos, canario y salmón, y la red está formada por nodos, que son las palabras o conceptos que tienen significado. Cada nodo tiene unas propiedades, tener alas, poder volar. La suposición básica de este modelo es que cuanto mayor sea la distancia que haya que recorrer para verificar la verdad o falsedad de una preposición, más tiempo hará falta para realizar la comprobación. Se tardará más en verificar si es verdadero un canario es un animal que un canario es un pájaro. Collins y Killian, a través de una contrastación experimental, pidieron a varios sujetos que juzgaran rápidamente y sin errores las sentencias que se les presentaban. La variable dependiente era la medida conductual y la independiente la distancia entre los conceptos. Debían apretar un botón para afirmativo y otro para negativo. Los resultados se adaptaron bastante bien a las predicciones. Los participantes invirtieron más tiempo en verificar que un canario tiene piel que en un canario es un pájaro. La verificación de los juicios categóricos requiere unos 200 milisegundos menos que la verificación de las propiedades, lo que se ajusta para los juicios positivos, pero no tanto para los negativos. Problemas del modelo de Collins y Killian. Recibieron críticas por el reducido número de participantes y su falta de entrenamiento previo, lo que dio mucha variabilidad en los TRs. Además, se criticó que aunque las palabras se encuentran conectadas formando una red, lo más probable es que no todas las palabras de un mismo nodo sean igual de accesibles. Por ejemplo, perro e iguana. Es más fácil acceder a perro. Reeves, Soben y Smith, en 1973, introdujeron el concepto distancia semántica. Comprobaron que aunque existen ejemplares de ciertas categorías que se identifican antes a nivel más bajo, en otras categorías no ocurre así. Por ejemplo, canario, águila y petirrojo se identifican antes como pájaros que como animales. En cambio, oso, gato y caballo se identifican antes como animales que como mamíferos. Según Collins y Loftus 1975, el modelo de Collins y Killian no es inválido, pero hay que introducir el concepto de distancia semántica y la posibilidad de almacenamiento de las mismas propiedades en varios nodos diferentes. A raíz de estas observaciones, se empezaron a proponer otras redes semánticas que abandonaron el concepto de estructura jerárquica y tuvieron en cuenta el concepto de distancia semántica. El proceso que permite la verificación de sentencias como verdaderas o falsas en una red semántica es la propagación de la activación. Una suposición de este modelo es que la activación propagada a través de dos nodos de la red se suma y es por tanto mayor que cuando la activación procede de un solo nodo. Una segunda suposición es que para que el nivel de activación llegue a ser efectivo debe superar un umbral de activación. Si no lo supera, no es efectivo. La activación de las redes jerárquicas puede explicarse de dos formas. Uno, que sería el procesamiento abajo-arriba. Antes de la presencia de un elemento, por ejemplo la palabra pájaro, el detector del elemento o concepto se encuentra en un nivel base, estado de reposo. Al presentarse el concepto, aumenta la activación hasta superar un umbral determinado. Este detector también puede activar los detectores de otros conceptos que se encuentran por encima de él, nivel superior de abstracción, y en ese momento se asigna una categoría al elemento percibido, la palabra. Y tenemos también el procesamiento arriba-abajo, que sería que la activación se extiende a través de la red semántica hacia otros elementos o palabras relacionadas con el elemento presentado. Pero puede que sea el elemento presentado, por ejemplo la palabra pájaro otra vez, el que supere antes el umbral, por lo que será el concepto favorecido, de manera que otras palabras relativas, nido, pico o alas, quedan relegadas porque la activación no llega, aunque mantendrán la activación durante un tiempo, aumentando la probabilidad de respuesta. Esto ocurre porque la activación de un concepto produce expectativas de otros conceptos asociados.
Cuando una categoría se activa, la activación de sus detectores aumenta por encima de la línea base antes de que se presente un ejemplar de la misma. Cuando se presenta este ejemplar, ya hace falta mucha menos activación abajo-arriba para superar el umbral de activación, por lo que la respuesta es más rápida y precisa. También puede verse cómo se produce la inhibición arriba-abajo cuando el sistema no espera esta categoría. En este caso, la activación de los detectores se sitúan por debajo de la línea base y será necesaria mucha más activación y tiempo hasta sobrepasar el umbral. Parece que el proceso psicológico de la propagación de la activación a través de los nodos de la red semántica se adapta bastante bien a los datos empíricos. Personas mayores y el funcionamiento de las redes semánticas. En un envejecimiento normal, el vocabulario no disminuye e incluso aumenta. En el envejecimiento, apenas influye en la estructura del léxico mental, pero la propagación de la activación entre conceptos es más rápida en personas jóvenes que en personas mayores. Podría ocurrir que se deterioren las conexiones existentes entre las palabras, por lo que las distancias entre las mismas se agrandan. Un problema muy frecuente en mayores es el fenómeno de la punta de la lengua, que es cuando no se puede acceder a una palabra necesaria en un momento dado. El efecto de la organización en la memoria semántica. El léxico mental contiene palabras aisladas e información sobre los conceptos y sus palabras, las que los expresan. Existen ejemplares subordinados y supraordenados. La memoria es mejor cuando se presentan los materiales estructurados que cuando no guardan ninguna relación con los conocimientos previos. Redes proposicionales. Anderson, 1976-1983, propuso los siguientes modelos en forma de red. El modelo ACT es el modelo de control adaptativo del pensamiento, o Adaptative Control of Thought. ¿Cómo se dice thought? Bueno, disculpad mi inglés, espero mejorarlo en el futuro. Bueno, acordaros, modelo ACT, control adaptativo del pensamiento. En inglés, pues ACT. Consiste en una macroteoría de la cognición humana incorporando los conocimientos anteriores disponibles. Sus principales supuestos son: la información se representa en una estructura en forma de red, los nodos que forman la red pueden encontrarse activados o desactivados, si un nodo activo entra en contacto con otros nodos también se activan, la fuerza de activación entre nodos varía, cada nodo tiene una fuerza asociada con dicho nodo, la probabilidad de que la activación se propague a través de un nodo depende de la razón de la fuerza de la unión particular a la suma de las fuerzas de todas las conexiones que salen del nodo, que es un efecto abanico, y el número de nodos activos en un momento dado es limitado. El efecto abanico predice que la activación que se propaga a través de un nodo es inversamente proporcional al número de uniones que salen de dicho nodo. A mayor número de conexiones que salen de un nodo, mayor será el tiempo para que la activación se propague hacia otros nodos próximos. La paradoja del experto. Se ha comprobado que cuando sale solo un hecho de un nodo, toda la activación disponible en la memoria se aplica a un punto concreto, por lo que la respuesta es rápida. Pero si de un nodo salen varios hechos, cada uno recibirá una parte de la activación disponible y la recuperación será más lenta. El modelo ACT de Anderson en 1983 introdujo la teoría tricódigo de la representación, en la que existen tres tipos de representaciones: la abstracta, la imagen espacial y la serie temporal. Los tres componentes principales del modelo ACT son la memoria declarativa, la memoria procedimental y la memoria de trabajo o memoria activa. Sistema de producción. Consiste en un tipo de arquitectura computacional dirigida a los datos. Son los patrones de datos los que inician las operaciones y las controlan. Son lenguajes de programación de inteligencia artificial. Una representación declarativa se refiere a lo que la persona conoce del mundo. Atkinson y Shiffrin propusieron el modelo de memoria estructural, que consiste en que la representación declarativa del conocimiento llega al sistema en forma de proposiciones, imágenes mentales o series temporales, que se representan por medio de la memoria de trabajo y finalmente se registran en la memoria permanente.
El componente principal de la memoria de producción es el sistema procedimental, saber hacer cosas. Esquemas, guiones y proposiciones. La mayor parte de la información de la memoria semántica consiste en grandes estructuras de información denominadas de distintos modos: marcos, de Minsky, esquemas, Rumelhart y Norma, y guiones, de Schank y Abelson. La memoria consiste en un gran número de paquetes de información que contiene elementos físicos y elementos variables. A ver, un momentillo que tengo que comprobar una cosa del ordenador. Ah, vale, sí, se está grabando bien. Digo, a ver si llevo aquí 20 minutos de cháchara y no estoy grabando. Voy a aprovechar para beber agua, un segundito, ¿eh? Ya, perdón. Vamos a seguir. Vamos con esquemas. Según Bartlett, los procesos orientados por los esquemas son los que se activan y empiezan a funcionar en el momento de la recuperación de una información, historia o narración. Los esquemas no solo se ponen en marcha en el momento de la recuperación de la información, sino también durante todo el proceso de comprensión del mensaje. Hoy se asume que se utilizan los esquemas para poder inferir la existencia de elementos que no aparecen en la historia que se ha de reproducir. Los esquemas son unidades de conocimiento superiores a las proposiciones capaces de almacenar gran cantidad de información. Los utilizamos constantemente de forma automática. Guiones. Son tipos de esquemas específicos que constituyen una serie de acontecimientos producidos en un cierto orden. El más estudiado es el guión del restaurante. Al entrar en un restaurante, esperamos que ocurran todas estas cosas. Se acerca el camarero, nos pregunta si tenemos mesa, nos sientan, trae la carta, nos pregunta qué bebida y aperitivo tomaremos, elegimos de la carta, el camarero toma nota, nos sirven los platos, terminamos de cenar, pedimos la cuenta, pagamos, recogemos el abrigo y nos marchamos. Todos estos conocimientos y acciones están en la memoria semántica. Los esquemas y guiones hacen que la persona se cree expectativas sobre las situaciones y al leer o escuchar historias rellenan los huecos y mejoran la comprensión, permitiendo realizar inferencias. Por ejemplo, la memoria a largo plazo de tipo semántico ayudará a un niño a recordar que no debe tocar la estufa cuando está encendida porque puede quemarse. El niño tiene su propio esquema y puede seguir un guión. Los esquemas adquiridos a través de la experiencia dirigen la comprensión de la situación y el almacenamiento de la memoria del pasaje o discurso, ya sea leído o escuchado. No comprendemos ciertas historias cuando no podemos activar en nuestra memoria los esquemas adecuados. Las teorías de los esquemas han contribuido a explicar por qué algunas veces nuestros recuerdos aparecen distorsionados. Sin embargo, las representaciones contenidas en nuestra memoria son bastante más complejas de lo que suponen las teorías sobre los esquemas. Trastornos de la memoria semántica y sus correlatos neurales. Algunos pacientes con demencia semántica tienen problemas para acceder al significado de los conceptos. Otros tienen dificultad para acceder a los conceptos, pero pueden utilizar los esquemas. La corteza prefrontal está relacionada con la construcción y la puesta en marcha de acciones que conduzcan a la consecución de objetivos. Algunos pacientes con lesión en la corteza prefrontal tienen dificultades para acceder a la información contenida en los esquemas. También tienen problemas para ordenar las acciones incluidas dentro de un guión, aunque son capaces de recuperar estas acciones a partir de su memoria. En neurociencia cognitiva de la memoria semántica se plantea cómo está organizado el conocimiento semántico y cómo se representa en el cerebro. Se han hecho estudios en pacientes que tienen afectado su conocimiento de los seres vivos o de los seres inanimados, es decir, padecen un trastorno de una categoría semántica específica. Esto refleja la organización taxonómica específica del dominio en cuestión, de la memoria semántica. Algunos teóricos consideran que la organización de la memoria semántica depende de los distintos tipos de conocimiento, como el conocimiento perceptivo, que contiene información sobre los rasgos perceptivos de los objetos, y el conocimiento funcional,
que contiene conocimiento sobre las propiedades abstractas y proposicionales, como la función, localización y uso dentro del contexto. Según este modelo, el conocimiento semántico sobre la categoría animales y otros seres vivos se basa sobre todo en la información de tipo perceptivo. El conocimiento de artefactos y objetos se basa en propiedades funcionales. Un estudio en adultos sanos investigó la organización cerebral de la acción y las representaciones funcionales y semánticas utilizando la RMF, resonancia magnética funcional. Presentaron a 15 adultos sanos dibujos de pares de objetos que se podían manipular y les preguntaron si los objetos de cada par podían usarse con el mismo patrón manipulativo, conocimiento de la acción, o en el mismo contexto, conocimiento funcional. Los resultados de la RMF mostraron que el conocimiento de la acción activó la red izquierda frontoparietal y la corteza dorsal premotora, y el conocimiento funcional activó la corteza lateral anterior inferotemporal. Todo esto apoya la hipótesis de la existencia de diferentes tipos de información en la memoria semántica. Y así finalizamos el tema. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.